Estamos en la puerta de Sion, una de las puertas de acceso a la ciudad vieja de Jerusalén. De aquí nos vamos a dirigir al Museo del Templo y esta puerta es muy importante, la van a ver toda llena de agujeros. La han dejado así para recordar que por aquí en junio de 1967 entraron los soldados israelíes y conquistaron la ciudad después de casi 2000 años de estar en diferentes manos. Así es que es un lugar muy importante, Monte de Sion, Puerta de Sion, y vamos a entrar por ella para mostrarle todos los tesoros y las maravillas que estarán Dios mediante en el tercer templo de Jerusalén. Pueden observar ustedes en la pared todos los disparos de ametralladoras y repito, lo han querido dejar así para recordar que muchas personas se jugaron la vida y muchos dieron también la vida para poder entrar por esta ciudad y conquistarla después de casi 2000 años. Seguimos adelante con este tour en este día, hermanos. Puerta de Sion. Una aclaración así en forma general. Quiero que ustedes entiendan que los muros de la ciudad antigua de Jerusalén no siempre estuvieron en el mismo lugar donde está ahora. Ustedes vieron que vimos los muros atrás nuestro, vamos a pasar la puerta esa, vamos a entrar a la ciudad antigua, pero en la época de Jesús, esta parte estaba dentro de la ciudad vieja. Esto pertenecía, ven que tiene el estilo, tiene el espíritu de ciudad vieja esto. Ven las callejuelas, en la época de Jesús, en distintas épocas, el muro pasaba por aquí y encerraba todo esto dentro de la ciudad. Entonces, en la época de Jesús estamos dentro de la ciudad antigua, hoy estamos fuera. Bueno, estamos, como dijo Daniel, en el Monte de Sion. El Monte de Sion es muy mencionado en la Biblia, e incluso hasta en el libro del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, cuando se habla acerca de los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, dice que esos 144.000, que casi parece que es como una escolta personal del Señor Jesús, cantan un cántico nuevo aquí en el Monte de Sion, al Cordero, al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces este es un lugar muy importante en la Biblia, se menciona muchísimo, a veces parece como que sinónimo, ¿no? Sion, Jerusalén, parece que estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Aunque son dos nombres diferentes. Vamos a entrar al cenáculo, ¿está abierto? Sí. Vamos a entrar al cenáculo. El cenáculo es donde la tradición cuenta que se partió el pan y el vino, donde el Señor Jesucristo celebró la última cena, ¿de acuerdo? Y después visitaremos, supongo que estará abierta, la tumba del rey tal vez más importante y querido de Israel, como es la tumba del rey David, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar por aquí, por esta puerta ahora dentro de un ratito. Y bueno, la Biblia hablaba del nuevo pacto, ¿se acuerdan? Dios había hecho un pacto, había hecho varios pactos, tanto con personas como con el pueblo de Israel, pero el profeta Jeremías anticipaba de que en los últimos días, cuando viniera el Mesías, se haría un nuevo pacto. Ese nuevo pacto se hizo aquí en el cenáculo, cuando él toma el pan y el vino, y él dice unas palabras que nunca nadie había pronunciado, y es lo que conocemos como la Santa Cena, ¿no? Cuando participamos del pan y del vino en las iglesias, una vez al mes, al año, cada semana, en fin, ya cada iglesia pone el tiempo cuando quiera, ¿no? Así que vamos a... Mira, es la primera vez que vengo a este lugar y no veo a nadie. Siempre está lleno de gente. Así que bueno, creo que lo vamos a tener prácticamente para nosotros solos. ¿Okay? Vamos a subir al aposento alto, ¿se acuerdan? Sí. Que el Señor Jesús llegó a Jerusalén, llegaba a esta zona, mandó a los discípulos, le dijo que van a ver un hombre cargando cántaro de agua, síganlo, y les va a llevar a donde está el aposento alto preparado, donde vamos a celebrar la Pascua. Después de todo, el Señor estaba celebrando la Pascua judía. Amén. Este es el cuarto, según la tradición. Tiene que cerrar la puerta.
Señor les bendiga. Aquí estamos grabando en la puerta de lo que conocemos como el cenáculo o también el aposento alto. Aquí a mis espaldas, en la parte de arriba, es donde el Señor Jesucristo, dice la tradición, que partió el pan y el vino y lo repartió a sus discípulos y se estableció el nuevo pacto. Estamos en este momento en el monte de Sión. Aquí, a este lado, a este costado, tenemos la tumba del rey David, que también le hemos visitado en esta mañana, y nos vamos a dirigir ahora al Museo del Templo, donde está todo listo y preparado para el tercer templo cuando se reconstruya. Así es que estamos disfrutando de una mañana preciosa. Hemos visitado en este momento el aposento alto, hemos visitado la tumba del rey David, y ahora vamos a salir, o vamos a entrar, mejor dicho, por la puerta de Sión, una de las puertas que nos comunica con la vieja ciudad de Jerusalén. Saludos para todos, que el Señor les bendiga, gracias a los que están orando por nosotros, y seguimos en este día recorriendo y visitando muchísimos lugares importantes de esta ciudad de Jerusalén. Shalom para todos desde el monte de Sión en Jerusalén. Es la única que está preparada ya para utilizarla en el templo, pero el que donó los millones de dólares que costó esto en oro, es oro puro, pidió como condición que esté abierta a todo el mundo, que esté expuesta en lugar público, no en el museo, donde hay que pagar, donde ustedes fueron no entra a todo el mundo, sino solo el que paga. Por eso esto está abierto a todo el público, es de oro puro. Ahora escúchenme los que me han preguntado sobre la menorá de 7 brazos y la de 9 brazos. La menorá del templo, la menorá son 6 brazos y uno en el medio. Sí, eso es lo que Dios ordenó que hacer para ponerlo en el templo, primero en el tabernáculo en el desierto y después en el templo. Luego antes de la destrucción del segundo templo, aquí reinaron, antes de los romanos reinaron los griegos. Y los griegos profanaron el templo. Nosotros nos hicimos una revolución contra los griegos, esos fueron los macabeos. Si usted escucha Maccabi, Macabeo, esa dinastía logró sacar a los griegos de aquí y cuando limpiaron el templo, según la tradición, tuvieron que limpiar bien el templo, purificar todo, hacer aceite nuevo para encender las lámparas y había solo un poquitito de aceite que alcanzaba para un día. Mientras que hicieron el aceite nuevo para las lámparas, que son unas mezclas de aceite, no es un aceite que usted compra, y sí son mezclas de aceite con incienso y cosas especiales. Dice la tradición que por milagro el poquito de aceite que duraba para un día, duró para 8 días. Y en 8 días terminaron el aceite nuevo y tuvieron aceite nuevo, entonces se prende 8 lámparas durante 8 días, cada día, un día la primera, el segundo día la segunda, el tercero la tercera, y se festeja la fiesta de la rededicación del templo. Entonces en esa fiesta dice Juan 10:22 que Jesús estaba en Jerusalén y era invierno y vino para la fiesta de la rededicación del templo. Juan 10:22 para los que anotan. Entonces en esa fiesta se usa la de 8 y 1 en el medio. Solo en esa fiesta, la menorá clásica del templo y del tabernáculo es la de 6 y 1 en el medio, ¿ok? La otra se llama Hanukkah porque la fiesta se llama Hanukkah y esta se llama menorá. ¿Ok? La otra con 8 y 1 en el medio se llama Hanukkah, esta se llama menorá. Y seguimos subiendo. Vamos a salir ahora por otra puerta, la puerta de Yafo, o como se conoce en la Biblia, la puerta de Jope. Mira, esta es la librería cristiana, digamos. Yo voy a la sala de un segundo para grabar unas cositas. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de la aguja, no se refería a la aguja de coser,
sino una puerta muy estrecha, muy bajita, que es esta que tengo aquí a mis espaldas, que la pueden comprobar. A esta aguja, a esta puerta, muy difícil de entrar para un camello cargado, imagínense ustedes, era a la que se refería el Señor Jesucristo. Estamos en este momento ya saliendo de la ciudad vieja de Jerusalén. Los muros que vemos actualmente no son de la época de Jesús. Fueron mandados a construir por Sulimán el Magnífico. Son del 1500 y pico, es decir, del siglo XVI. Imagínense qué belleza de ciudad, toda amurallada, los muros recién estrenados, limpios, nuevos, bonitos. Bueno, nos cuentan que aquí detrás, a mis espaldas, están los arquitectos, los que hicieron estos muros. Como premio les cortaron la cabeza para que no le contaran al enemigo, para que no le contaran absolutamente a nadie los secretos que tienen estos muros, la cantidad de túneles subterráneos, etc. Así que aquí a mis espaldas están las tumbas de los dos que decapitaron, que fueron los que hicieron estas murallas. Este fue el premio que les dieron. Decía que hace muy poquito estuve dando en la iglesia una serie sobre el profeta Samuel, sobre todo sobre su madre. Una historia muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Me han gustado siempre mucho los dos libros en la Biblia que llevan su nombre, Primera y Segunda de Samuel. Son muy bonitos, muy interesantes, y hay una serie de personajes que son muy bonitos, interesantes, y que nos enseñan mucho, ¿no? La historia de Samuel comienza en el capítulo 1 de Primera de Samuel, hablándonos de un matrimonio, un hombre que tenía dos mujeres, una le daba hijos, la otra, Ana, no le daba hijos, y lo pasaba mal, lloraba, sufría. Todos los años venían a presentar las ofrendas al Señor, y bueno, le decía al marido: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No? Es como cuando la mujer está hecha polvo llorando y el marido se pone: ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la mujer dice: ¿cómo que no sabes qué me pasa? ¿No? Bueno, más o menos igual, ¿no? Entonces, Ana dice que un año ya se hartó, y dice se levantó, como dijo: basta, ya no voy a seguir más con esta historia. Comenzó a orar, derramó su alma delante de Dios, y para colmo el sacerdote Elí, que tenía menos discernimiento que un mosquito, el pobre hombre, la tomó por ebria, le dijo: digiere tu vino. Ella dijo: yo no estoy ebria, yo soy una mujer que tiene dolor en el alma, estoy derramando mi alma, mi petición delante del Señor, quiero que Dios me dé un hijo, y si me concede mi petición, lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Tremendo, ¿no? Y dice la Biblia, se levantó y no estuvo más triste, superó su depresión, su desánimo, su tristeza, quedó embarazada, y después de unos años, cuando ya el niño fue destetado, ahí viene lo importante. Ella le había hecho una promesa al Señor. La Biblia que dice: mejor no prometas que prometer y no cumplir. Ella le había prometido al Señor que si era un hijo varón se lo dedicaría al Señor todos los días de su vida. Ahora, en aquel momento, el sacerdocio que estaba en manos del sacerdote Elí y de sus dos hijos, Ofni y Fines, eran corruptos, era un sacerdocio terrible. El ejemplo que estaban dando a la nación era pésimo. Pero a pesar de ello, Ana no dijo: bueno, yo voy a esperar un tiempo a que cambie, a que haya una renovación en el sacerdocio, sino ella cumplió su palabra, lo trajo, lo encomendó al Señor, y en medio de un sacerdocio, de un tiempo de tanta corrupción espiritual, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor clavó sus ojos en ese niño, no dejaba caer a tierra ni una sola palabra del Señor, y ese niño se levantó como un tremendo hombre de Dios que por espacio de 40 años estuvo gobernando al pueblo de Israel. Algunos lo consideran el último juez, algunos dicen no, fue Sansón, otros consideran que fue Samuel. Bueno, sea como sea, fue un hombre muy importante en la historia del pueblo de Israel. El sacerdocio quedó totalmente
desmantelado en el sentido de que en un mismo día murió Elí y los 2 hijos. Dice que cuando se enteraron de que el arca fue raptada por los filisteos, cayó hacia atrás, se enuncó y se mató, se murió. Y entonces Samuel toma el protagonismo, se convierte en un juez, se convierte en un punto de referencia para toda la nación. A muy temprana edad el Señor lo llamó durante la noche, ¿se acuerdan? Que oía la voz, Samuel, Samuel. Y él salía corriendo a la habitación del sacerdote Elí, le decía, ¿me has llamado? Y decía, no, hijo, yo no te he llamado, vete y acuéstate, ¿no? Y así 1, 2, dice, si la próxima vez vuelves a oír tu nombre, Samuel, Samuel. Pocas veces Dios ha llamado en la Biblia a un hombre 2 veces por su nombre. Es una tarea que les pongo. Miren a cuántas personas el Señor llamó y le dijo, Samuel, Samuel, o le repitió 2 veces su nombre. Eso es algo muy importante. En el caso de Samuel fue así. Él respondió, heme aquí. Recibió una palabra profética, un mensaje durísimo, durísimo, que se lo transmitió al día siguiente al sacerdote Elí. Y bueno, cuando ya era mayor, pues él había puesto a sus hijos como jueces en Israel, dieron un pésimo testimonio, y los ancianos del país vinieron y le dijeron, nómbranos a un rey, queremos ser como los demás, queremos tener un rey de carne y hueso, queremos tener un rey que nos presida, nos dirija, nos gobierne. Bueno, Saúl fue un juguete roto, funcionó un tiempo, pero al final lo que no es de Dios no sale bien. Puede ser que durante un tiempo diga, no, me va bien, lo que no es de Dios. Hay un refrán en España, me imagino que todos ustedes lo conocen, que dice que lo que empieza mal, termina mal. Y más si no tienes la bendición de Dios en tu vida, puede ser que un tiempo, jiji, jaja, mucha cosa, pero tarde o temprano la vida te va a pasar factura. Y fíjense qué curioso, que lo que él vio de mal ejemplo en Samuel, en Elí, en sus hijos, al final él repite el mismo mal ejemplo en la vida de sus hijos. Saúl gobernó, reinó durante un tiempo, el pueblo no recobró esa espiritualidad, ese fervor que después con David lo haría. Nunca, me llama la atención que Saúl nunca preguntó dónde está el arca de Dios, nunca se interesó por buscar de Dios. Era una persona que no era una persona espiritual, físicamente era imponente, dice que el hombre era más alto que cualquier habitante de Israel, pero era grande delante de los hombres, pero pequeño delante de Dios. David, por el contrario, tal vez no era tan grande delante de los hombres, pero era un gigante espiritual delante del Señor. Y el futuro de este país pasó por David, no pasó después por Jonatán y por su descendencia, ¿no? Así que estamos en un lugar muy importante, porque no solamente está enterrado Samuel aquí, sino que aquí era donde la gente venía a ser aconsejada, a ser dirigida por este hombre de Dios, que realmente a mí me impresiona mucho el ejemplo que dio, pero para mí cometió un grave error, no dejó descendencia espiritual, ¿verdad? Yo hace poco le predicaba a los pastores en Italia, me invitaron a predicarles un día y les hice 2 preguntas. ¿Dónde tienes puesto tu púlpito? ¿Desde dónde predicas? ¿Predicas desde el Monte de la Transfiguración, con sus aplicaciones? ¿Predicas desde el Monte Sinaí? ¿Predicas desde el Calvario? ¿Desde dónde predicas? ¿Dónde está basado tu ministerio? La segunda pregunta es, ¿ya has preparado tu heredero? Cuando tú faltes, ¿quién va a quedarse con todo esto? Esa es la gran tragedia de muchos pastores, que mueren, como muchos pastores lamentablemente han muerto en esta pandemia, y las iglesias han cerrado, no tienen heredero. Entonces tenemos que tener hijos espirituales, tenemos que tener alguien que si yo falto en este momento la obra siga adelante y aún mejor. Esa es la mayor responsabilidad de un siervo de Dios, preparar obreros, reproducirte, la oveja pare oveja, los pastores paren pastores. Si no es así, se corta la línea, ¿verdad? Y al final pues la obra se pierde, ¿no? Entonces ese fue para mí uno de los errores de Samuel. Él quería forzar a que sus hijos fueran, pero vamos a ver, la relación con nuestro Dios es personal. El padre puede ser un gran varón de Dios y los hijos un desastre, o viceversa, como a veces se ve que el padre era un desastre y los hijos eran muy espirituales. Entonces, ¿qué estamos reproduciendo? La Biblia nos enseña, y para mí esto es de vital importancia, y ya les dejo para ir a ver esto, que nosotros nos reproducimos, o mejor dicho, transmitimos nuestra parte espiritual. Dice la Biblia que cuando Jetro aconsejó a Moisés y le dijo, mira, tú no vas a aguantar más, tú no puedes atender a todo el mundo.
Tú tienes que delegar, tienes que preparar gente que te ayude. Dice que se fueron al tabernáculo de reunión y allí tomó Dios del espíritu de Moisés y se lo puso a sus 70 colaboradores, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo, cuando vayáis a una ciudad o a una casa, si os reciben, vuestra paz será sobre esa casa. Transmitimos no solo nuestra genética a nuestros hijos, sino transmitimos nuestra parte espiritual, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué transmite tu vida espiritualmente hablando? Entonces, Saúl, ¿qué va a transmitir si era una persona carnal? Dios hasta le dijo a Samuel, no ores más por él. No ores más por él. Yo lo he desechado. No me sirve. Estoy buscando, ya lo había encontrado, un hombre conforme a mi corazón, un hombre obediente, un hombre fiel, un hombre que le diga, vas y va, y te callas y te callas, y te levantas, te levanta. Saúl siempre justificándose. Llega del campamento de batalla, le dice, no cojas nada, todo está bajo maldición. Llega Samuel y le dice, ¿y estas ovejas y todo esto qué es? Dice, no, el pueblo, ¿cómo que el pueblo? El pueblo hace lo que tú le permites que haga. ¿Verdad? Siempre justificándose, siempre justificando. Para mí, Saúl, yo lo llamo el juguete roto. Fue un juguete roto. Empezó muy lindo y al final el juguete terminó siendo un auténtico desastre. ¿Qué dice la Biblia? La gente, ¿a dónde se iba? A la cueva de Adulán. Enlutados, hechos polvo, deprimidos, llenos de deuda. Pero cuando salieron de la cueva de Adulán con David, ¿cómo salieron? Como leones. Cambiaron el rumbo de la historia. ¿Por qué? Porque estaban al lado de un hombre espiritual. Y la carnalidad se transmite y la espiritualidad también. Así que vamos a ver a un hombre espiritual, pero que no tuvo herederos. Vamos ahí a ese lugar tan bonito, a ver si podemos subir desde arriba, que hay una vista muy linda, ¿sí? Queridos hermanos, aquí estamos en lo alto de esta montaña, donde hemos venido a visitar la tumba de Samuel. Hay realmente un paisaje muy bonito. Y estoy grabando para después hacer un documental. Nuestro hermano Armando y mi sobrino Pablo nos está ayudando. Y de paso aprovecho para emitirlo en directo también. Este es un lugar precioso, donde está enterrado un gran hombre de Dios, como fue nada más y nada menos que el profeta Samuel. Producto de una oración contestada de su madre Ana, que oró para que el Señor le abriera la matriz y pudiera ser madre. Ella supo orar, ella supo derramar su corazón, su alma delante del Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor la visitó, tuvo un hijo que fue Samuel, que después fue durante el tiempo del rey Saúl el que le aconsejaba, el que le dirigía, después fue también el que ungió al mismísimo rey David. Y hemos venido aquí para que vean el lugar donde él está enterrado. Esto es Ramá, donde también vivía Samuel. Él fue un hombre muy utilizado por el Señor. Sus hijos lamentablemente no siguieron su ejemplo, de ahí que los ancianos del país pues vinieran y le pidieran que les nombrara un rey. Ya la Torá, la ley hablaba de que algún día tendrían un rey, pero yo pienso sinceramente, es mi opinión personal, que se adelantaron. Se adelantaron y Samuel pues ungió, nombró a Saúl como el primer rey de Israel, y yo lo llamo el juguete roto. Saúl creó una expectativa muy grande en el pueblo, pero finalmente, como dice el refrán, lo que empieza mal, termina mal. Y Saúl al final murió en el monte Gilboa, perdió la vida, su hijo Jonatán también, y el que toma el puesto es el rey David, que es el rey que verdaderamente necesitaba a Israel, el que obtuvo muchas victorias, muchas batallas. Y este lugar aquí en lo alto, con una panorámica realmente preciosa que ahora yo les voy a estar mostrando, es donde está el profeta Samuel enterrado. Una parte de este edificio, digamos, es una mezquita musulmana. Acaban de salir muchísimos musulmanes. Hoy es día viernes y el día viernes es el día sagrado de los musulmanes. Y salieron muchísimos musulmanes después de haber estado orando en esta mezquita, pero también en su interior encontramos una sinagoga donde también vienen muchas familias judías a orar y bueno, estar por aquí. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga. Y ahora voy a comenzar a mostrarles diferentes zonas de lo alto de esta montaña. Esto es lo que la Biblia llama Ramá. Desde aquí juzgaba Samuel al pueblo de Israel. Tenemos dos libros en la Biblia que llevan su nombre, Primera y Segunda de Samuel, dos libros muy bonitos, dos libros muy interesantes que les recomiendo su lectura. Así es que, queridos hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo y que nos dé fuerzas para seguir mostrándoles a todos ustedes las bellezas de este país. Bendiciones, mis queridos hermanos.
rezaba para convocar a la gente a la oración. Esto también es una mezquita. Desde esta montaña hasta la otra montaña había que buscar puntos de referencia porque Eso eran los gibeonitas, ¿no? Entonces cuando esos eran los que hicieron el truco con Josué, ¿no es cierto? A la derecha. La mujer a la derecha, la mujer a la izquierda. No hay herodiana típica. La gente rehúsa las piedras que encontraban tiradas, ¿no? Mejor la piedra que encuentra tirada que cortar piedra nueva y... El camino del buen samaritano. ¿Quién no conoce la parábola del buen samaritano? ¿Verdad? Camino que va desde Jerusalén hasta Jericó. Y dice la Biblia que un hombre cayó herido en el camino hasta que un buen samaritano tuvo misericordia de él y se apiadó de él y lo cuidó y lo protegió e invirtió en él. Fue curado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que venda los corazones doloridos, heridos, restaura las vidas que han sido golpeadas por la vida. Él es nuestro buen samaritano. Gloria a Dios. Miren, hermano, está siendo transitado. Fíjense de los centenares de años que estamos hablando. Miren un grupo de gente allí enfrente. Aquí no puede venir todo. Por aquí. Estamos en un lugar muy bonito, un monasterio griego, donde está la famosa cueva de Elías. ¿Sí? Es un camino serpenteante por el barranco, no vamos a bajar, pero para que vean qué lugar tan espectacular. La gente todavía caminando por este camino, la cueva de Elías, y realmente un sitio muy bonito, muy bonito.